Pero de verdad que estoy emocionado. Me parece maravilloso. Y me va a encantar compartirlo en casa con la familia, con los hijos, ¿no? Bien, vamos entonces al tema de la filosofía clásica. El estudio de la mente con detalle están revisando ustedes verán pues, que las patologías mentales son de las más diversas, ¿no? De las más diversas y de las más frecuentes. Ese aspecto, sin embargo, como otros, tiene una repercusión en el ámbito también legal. Y lo tiene en el sentido de que cuando la psiquiatría estudia el comportamiento humano, encuentra que en ese comportamiento pueden haber alteraciones, pueden haber enfermedades que lleven a que la persona que tenga esa enfermedad no tenga una conciencia clara de lo que está haciendo, ¿no? Cuando ustedes ven que los pacientes esquizofrénicos son personas que tienen alteraciones mentales que los lleva a un mundo en el cual, ¿no?, escuchan voces, tienen pensamientos de cosas que no existen. Entonces encontramos que dentro de la población humana hay un grupo de personas que están limitadas por la enfermedad mental. Y eso tiene también un correlato de tipo penal, porque ya desde los tiempos más antiguos, desde la legislación de las 12 tablas, se entendía que no se podía juzgar por igual a una persona que cometía un delito, cometía un crimen, presentando un cuadro mental que, bueno, no se le empleaba el término de esquizofrenia en ese tiempo, ¿no? Utilicemos el término de locura, ¿no? Pues más coloquial. O sea, no se podía juzgar por igual a alguien que cometía un delito en estado de locura que a una persona que cometía el mismo delito y era totalmente consciente de sus actos. Entonces, ya desde ese tiempo se planteó que las personas que por la condición mental que tuvieran, ¿no?, como en el caso de las esquizofrenias, ¿no?, cometían delitos, a no poderse juzgar de la misma manera que una persona normal, deberían, por tanto, tener un tipo de manejo jurídico, legal, especial. Esto en realidad fue recogido por todas las legislaciones, ¿no? Y a lo largo del tiempo, los diferentes sistemas legales llevaron a que esta situación de tener personas que por su condición mental no pudieran entonces tener la misma responsabilidad de lo que hacían que una persona que no tenía una enfermedad mental, llevó a un concepto que es el concepto de inimputabilidad. ¿Qué es la inimputabilidad? El Código Penal es un código que castiga el delito que comete una persona, ¿no?
robar, ¿no? Dañar a alguien, es castigado con una sanción. La sanción penal generalmente es la cárcel. Pero si la persona que comete el delito es, por ejemplo, un esquizofrénico, que es un ejemplo clásico que tomamos, ¿no? La condición del esquizofrénico es la de una persona que no es consciente de los actos que está cometiendo por la enfermedad que presenta. Y entonces, si la persona que comete un delito lo hace en un estado de locura, de enfermedad mental, ¿no? La ley entonces ha aplicado el término de inimputabilidad en el sentido de que el Código Penal no lo puede castigar con años de cárcel. No lo podría castigar con años de cárcel porque esa persona no es consciente de los actos que está cometiendo por la enfermedad que presenta, ¿no? Entonces, el término que emplea la ley en el Código Penal es el término, mejor dicho, de anomalía psíquica. Nosotros generalmente las enfermedades que valoramos generalmente las enfermedades que nosotros evaluamos ¿cómo hago para salir a la pizarra? Escapa. Ahí, escapa. La tecla tiene que... Las cuatro flechitas que van al centro, que está al lado derecho de ahí. Ahora al inicio, todo. Y al lado izquierdo dice mi view. ¿Esa nubecita? La nubecita. Ajá, ahí. Entonces las enfermedades mentales son de lo más diversas. Incluso ustedes verán la DSM-5, no sé si han tenido oportunidad de revisarla como Montoya. ¿La han visto, la DSM-5? Sí. Los criterios. Introducen nuevas enfermedades de patologías que antes no lo eran, ¿no? Ahora, lo que nosotros tenemos es la ICD-11, ¿no? ¿Cuándo entra en vigencia la ICD-11? En enero del año 2021. Pero no se está aplicando en nuestro país, tampoco en otros países, porque supone cambiar una serie de conceptos que están difundidos en las normas técnicas sanitarias y por ello la CIE 11 que está en vigencia todavía no se está aplicando, ya que no solamente el Ministerio de Salud del país sino de otros países han considerado y la OMS ha aceptado que se requiere un tiempo mayor para la aplicación de la CIE 11. Pero la CIE 11 también trae cambios en lo que son el capítulo de enfermedades mentales. Pero yo lo que quería referirles con ustedes es que cuando hablamos de enfermedades mentales y hablamos de anomalía psíquica, que es el término que emplea la ley, la anomalía psíquica, al hablar de anomalía psíquica, hablan de enfermedades que quien las tiene no puede ser juzgado porque no se da cuenta de la realidad. Es
ese estaría en una situación que comúnmente tendría una enfermedad que sería una forma de locura. Nosotros no empleamos la palabra locura, sino empleamos la palabra psicosis. ¿No es cierto? ¿Qué significa una psicosis? Es un estado en el que la persona que tiene esta enfermedad no tiene una conciencia, no tiene una relación adecuada con la realidad, ¿no? Entonces, no todas las enfermedades tienen esta característica, porque si yo hablo, por ejemplo, dice que uno de cada tres personas en Lima en algún momento de su vida se une en un chip, un cuadro de depresión importante, ¿no? El Uchi dice que al menos un cuarto de la población de Lima en algún momento hace un trastorno de ansiedad, ¿no? Por hablar de algún tipo de trastorno. Ahora, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un diagnóstico muy frecuente en los escolares. Ahora está señalando de que uno de cada 10 escolares puede tener algún nivel este tipo de cuadro, ¿no? Es también un espectro, porque hay varias formas de presentación, ¿no? Y así podemos hablar de muchas enfermedades de fobia, ¿no? Enfermedades mentales diferentes. Pero las personas que tienen este tipo de enfermedades no pierden su relación con la realidad, ¿no? Yo puedo tener una depresión, pero mantengo mis capacidades mentales conservadas. Pero en la psicosis, comúnmente conocida como locura, la persona sí pierde su relación con la realidad, ¿no es cierto? Entonces hay un grupo de enfermedades que cuando la persona los presenta, ¿no? Y son enfermedades de tipo psicológico, pierden entonces la capacidad de juzgar adecuadamente la realidad. ¿Qué enfermedades son las que conocemos como psicosis? La más clásica es la esquizofrenia, ¿no? ¿Cuál es la incidencia de esquizofrenia? Más o menos 1% en el mundo. Es una cifra dura, o sea, en Chile, en Bolivia, no importa dónde esté, 1 de cada 100 personas es esquizofrenia. Ahora, esquizofrenia es un nombre, porque detrás de esquizofrenia hay una diversidad de esquizofrenia. ¿Recuerdan ustedes? Para la esquizofrenia hebefrénica, Paranoia. así es, ¿no? Hay una que le llaman la pseudoneurótica, por ejemplo, ¿no? Está la esquizofrenia catatónica, en fin. Lo que significa que todavía no sabemos qué es esquizofrenia. O sea, está todavía en proceso de estudio esta enfermedad. Se sabe que hay problemas a nivel de receptores, de dopamina, de serotonina, en determinadas áreas del cerebro, pero todavía se está estudiando mucho por la variedad de cuadros tan diferentes que puede presentar. Pero ¿qué otro cuadro es también como la esquizofrenia, un cuadro de tipo psicótico? ¿Qué otra enfermedad es una locura? El cuadro esquizoafectivo. El cuadro esquizoafectivo también es un tipo de psicosis. ¿Qué es lo que caracteriza el cuadro esquizoafectivo? Que tiene, es una psicosis que tiene síntomas, así es, que
de un cuadro afectivo mayor, como el cuadro bipolar, antes conocido incluso como la psicosis maníaco-depresiva. ¿Qué otro cuadro es de tipo psicótico? La personalidad esquizofrénica. Acá tenemos los trastornos de personalidad. ¿Alguien que tiene trastorno de afectividad, de personalidad está loco? Por consumo también. Pero hay un cuadro que se le llama trastorno, el trastorno de ideas delirantes. Trastorno de ideas delirantes. ¿Lo han revisado? Se lo conoce más o menos como tal nombre. El término antiguo que se emplea, que también es de tipo psicológico. Entonces, cuando decimos que alguien tiene una anomalía psíquica, estamos hablando de que tiene una enfermedad vulnerable. Y lo diferenciamos con el resto de enfermedades mentales, que pueden ser graves, porque hay depresiones, pueden ser muy profundas, así, ¿no? Pero mientras que estas no alejan a la persona de la conciencia de la realidad, ¿no? De comprender las consecuencias de sus actos, entonces no constituyen anomalía psíquica. O sea, no los vuelven a ellos, como dice la ley, inimputables. O sea, en el argot jurídico, una persona es imputable cuando puede ser que presente alguna enfermedad mental, puede ser que presente alguna enfermedad mental. Sin embargo, esa enfermedad mental no le priva de la capacidad de razonar, de analizar, de comprender la realidad. Y por lo tanto es imputable, y eso significa que si comete un delito, si llega a cometer un delito, como no ha perdido la capacidad de razonar, de analizar, la persona va a la cárcel. Va a la cárcel. O sea, imputable significa que la persona, si comete un delito, va a la cárcel. Inimputable significa que si la persona comete un delito, por su condición de enfermedad mental, no va a la cárcel. No va a la cárcel. ¿Está bien? Eso es lo que le interesa a la ley. ¿Sí? Ve a alguien que ha cometido un delito y por ahí dicen, esa persona tenía una esquizofrenia, entonces lo que quiere el legislador es saber si esa persona tiene algún tipo de enfermedad mental que efectivamente le impida comprender la realidad. Porque lo que caracteriza a estas enfermedades es que las personas que les
presentan este tipo de cuadro, las personas que presentan este tipo de cuadro, no tienen la capacidad de juzgar adecuadamente la realidad. Y al no poder juzgar convenientemente la realidad, al no poder juzgar adecuadamente la realidad, por lo tanto, no son conscientes de las consecuencias de sus actos, no son conscientes de las consecuencias de sus actos. ¿Está bien? De las consecuencias de los hechos que realizan. Y por lo tanto son inimputables, no van a la cárcel. ¿Está bien? Eso es lo que al sistema legal, en el caso de psiquiatría forense, le interesa. Alguien comete un delito y dicen, esta persona que ha cometido un delito tiene una enfermedad mental y por eso ha cometido el delito. Y entonces, en la parte de psiquiatría forense, lo que ellos quieren saber es si ese delito que ha cometido, esta persona lo ha cometido porque presenta algún tipo de enfermedad mental. Porque quiere saber si esa enfermedad mental es una enfermedad mental que pertenece al grupo de la psicosis y por lo tanto va a ser inimputable y no puede ir a la cárcel, o es una enfermedad mental, que no le ha impedido ser consciente de los actos que realiza. Y por lo tanto, si es una enfermedad mental que no le impide juzgar adecuadamente la realidad, es imputable, o sea, si va a la cárcel. ¿Está bien? Ese es el punto central de lo que es psiquiatría forense. Saber si una persona es imputable o es inimputable. Sí. Y un retrasado mental, una persona que tiene su propio retraso mental grave, ¿en dónde iría? Justamente la ratificación en la que estaba hace pocos minutos, se trataba de una persona que había cometido un delito presentando un retardo mental. Y hay otra condición, que es la condición de que la persona pueda también estar bajo los efectos de otra enfermedad mental, de la demencia, y pueda cometer algún tipo de delito. Entonces, este grupo ya de enfermedades, el retardo mental significa que la persona en su desarrollo cerebral no ha alcanzado un desarrollo cerebral adecuado, hasta la edad de 18 años. En cambio, en la demencia, la persona ya tenía un grado de desarrollo y este se ha venido deteriorando de acuerdo al tipo de demencia. O sea, el retardo mental y la demencia son parte de las enfermedades que forman las anomalías psíquicas. Y en esa medida llegan a formar parte no directamente, pero estarían dentro de los cuadros que son los cuadros psicóticos. Entonces, en el examen podemos preguntar
qué enfermedades constituyen anomalías psíquicas, y ahí tendríamos, pues, como hemos mencionado, aparte de la esquizofrenia, este tipo de cuadros, ¿no? Y la otra pregunta está relacionada con los cuadros que tienen que ver con el trastorno de personalidad. Ahora, ¿qué pasa con la personalidad? Que es la manera de ser de cada uno de nosotros, ¿no? Porque el otro día, la semana pasada, el señor volvía, un taxista volvía de su casa y se había detenido a comprar comida para llevarla a cenar, era más de las 10 de la noche, estaba regresando. Cuando él vuelve con la comida a su carro, va a arrancar, se le acerca un sicario y le dispara. No era un sicario, era un asesino, ¿no? Saca el cuerpo y arranca el carro y trata de llevárselo. Y como estaba en una zona donde había mucha gente, porque había restaurantes, inmediatamente la gente ha gritado, y ha pasado una camioneta Serenado y le han hecho un seguimiento y lo han alcanzado. Y entonces le preguntan a la persona, una vez que lo han detenido, ¿por qué tenía que matarlo al chofer del carro? ¿Por qué tenía que matarlo al chofer del carro si le había robado el vehículo y no estaba haciendo resistencia? ¿Por qué tenía que matarlo? Y el otro dice, no, porque cuando tú robas un carro, ellos aprietan un botón en algún lugar y una cuadra más allá el carro se detiene, porque le ponen trabas y todo eso. Entonces, para evitar eso y robar realmente el vehículo, no le importó que este hombre tenía una familia que lo estaba esperando, y lo único que le interesaba era robarse el vehículo. Y entonces los abogados, que son jueces y fiscales, piensan, pero este tipo no es medio loco, eso no es normal. No es normal que alguien haga ese tipo de actitudes, ¿no? Llegar a esos extremos, ¿no? Y entonces piden evaluación de este tipo de personas, ¿no? De los jóvenes que tienen 15, 16 años y han matado 7, 8 personas. ¿Eso está relacionado con qué? Con el antisocial. Y estos aspectos sociales y asociales están relacionados con qué? La personalidad. Con la personalidad, ¿no? Entonces, muchas de las pericias que nos piden a nosotros están relacionados con aspectos de trastornos de personalidad, ¿no? Ustedes recuerdan que la personalidad está definida como la particular forma de ser de cada quien, ¿no es cierto? Y la personalidad está constituida por qué? El carácter, el temperamento y tus procesos mentales. Pero también por los Procesos mentales. rasgos. ¿Han escuchado de los rasgos de personalidad? Sí. Los rasgos de personalidad son un conjunto de diferentes formas de pensar, de percibir, de sentir y de relacionarse con los demás, ¿no? Entonces, ustedes habrán escuchado hablar, por ejemplo, de los rasgos de personalidad histriónicos. ¿Cómo son los rasgos histriónicos? El histriónico busca la mirada de los demás, ¿no?
que los demás. Es una imagen sobrelevada. ¿Qué pasa con las personalidades inestables? Los borderline. Son muy extremos. Intensos. Son extremos. Cambios bruscos. Son muy bruscos de Claro, el problema es la inestabilidad afectiva, digamos, ¿no? Un día te adoran, te aman y el día siguiente no te pueden ver, ¿no? Y son muy impulsivos, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que son evitantes, los rasgos evitantes? Son tímidos. El evitante es un poco ansioso. Sí, pero lo que caracteriza es que el evitante quiere estar con los demás, pero se siente muy ansioso. Y por eso tiene mucha ansiedad social, ¿no? Y mucha ansiedad pública. Siempre necesita, si va a una fiesta, está con algún amigo o alguna persona que lo soporte. ¿No? Hay Dependiendo. diferentes tipos de personalidad. Entre ellas tenemos a una que para nosotros es especialmente importante como es antisocial. O, de acuerdo a la CIE dice asocial, Sí. no dice disocial. Si lo llaman antisocial. ¿Social? ¿Qué es lo que caracteriza a ellos? Que no le interesa estar con. Claro, son No personas respeta que los lo que derechos de los buscan es la satisfacción de sus propios deseos e intereses. Y al buscar su propia satisfacción, no les importa dañar a las Los demás. demás. Entonces, buscando lograr lo que ellos desean, pueden engañar, mentir, ¿no? Pueden romper normas sociales. Lo que buscan es lograr su propia satisfacción. ¿Todos los disociales son delincuentes? No. No, algunos son empresarios, ¿no? Otros son profesores. O sea, pero tienen esa característica No todavía. de sociabilidad. Entonces, las personalidades están constituidas en realidad por una diversidad de rasgos, ¿no? Entre estos rasgos, ¿qué otro rasgo es importante? El que estamos revisando. Dependiente. Anancástico. Anancástico. Claro, el anancástico que es el obsesivo, ¿no? Pero acá estamos viendo, el obsesivo compulsivo es una enfermedad diferente. Lo que nos referimos es que la personalidad, la forma de ser, ¿no? Que está constituida por rasgos. La persona normal tiene de todo. O sea, cada uno de nosotros, si somos normales, tenemos un poco de todo, ¿no? Si una chica, por ejemplo, va a una fiesta o un chico va a una reunión importante, de repente la chica se compra un vestido bonito, ¿no? Se arregla el pelo para verse más llamativa, es normal, ¿no? Si alguien aprueba el curso de psiquiatría, se va a hacer un narcisista, ¿no? A veces estamos muy inestables, emocionalmente estamos muy gordas, ¿no? Si alguien en la puerta a la hora que nos vayamos, por ejemplo, se encuentra que hay un billete de 100 soles y no hay nadie más, ¿qué haría? Ese billete de 100 soles lo lleva a T2, a la puerta 2 y se lo otra al guachimán y le dice, si alguien pregunta por este billete de 100 soles, se lo devuelves. O de repente, como no hay nadie, decidiría guardarlo en el bolsillo. Lo hemos probado. Todos en algún momento somos obsesivos y todos en algún momento somos ansiosos. O sea, todos tenemos un poco de todo. Todos tenemos un poco de todo.
ustedes se han enamorado en algún momento. Cuando uno se enamora apasionadamente, llega a pensar que esa persona de la cual se ha enamorado es una persona única, que no hay nadie en el mundo, que no puede vivir sin ella. A veces espera horas para verla pasar. Sí, no. ¿No? Y eso no es lógico, o sea, es una persona más en el mundo. Pero su psiquismo ha elaborado esa percepción en ese momento. O sea, dentro de la complejidad de nuestra forma de ser, ¿no? Se da este tipo de situaciones. Pero los trastornos de personalidad ya se vuelven, la personalidad que está hecha de todo, se vuelve trastorno cuando uno empieza a funcionar solamente con uno o más rasgos todo el tiempo. O sea, la personalidad normal que tiene de todo y se va adecuando según las circunstancias, ¿no? Porque, por ejemplo, hay rasgos de personalidad, por ejemplo, que son los rasgos de personalidad paranoide. Son normales, o sea, si ustedes caminan a las 10 de la noche por una calle en un parque abandonado, ¿no? Se ponen más paranoicos, no los pueden asaltar, los pueden robar, ¿no? O sea, tenemos un poco de todo. Pero cuando esos rasgos se vuelven marcados y permanentes, y no son solamente momentáneos, y no solamente se ajustan a la realidad que nos rodea, sino que, por ejemplo, alguien siempre es narcisista, siempre se siente superior a los demás, ¿no? Siempre tiene ese vínculo, ¿no? con los demás personas. Entonces, cuando un rasgo ya se hace permanente y deja de ser parte de un mecanismo de adaptación y de relación, ahí se transforma en un trastorno de personalidad, ¿no? ¿No? Entonces, los trastornos de personalidad significan que uno de los rasgos, uno o más, ¿no? se vuelve permanente. Entonces nosotros podemos tener a un delincuente que sus rasgos disociales se han hecho permanentes y es un trastorno de personalidad disocial, ¿no? Y podemos tener combinaciones, podemos tener trastornos de personalidad disocial y narcisistas, como trastorno de personalidad. Sin embargo, esos tipos de trastornos de personalidad no son inimputables porque en algún momento la persona se aleja de la realidad, ¿no? En un momento entra en los episodios de locura. Es verdad que los episodios border tienen microepisodios psicóticos, pero son microepisodios, no llevan a una situación de planificar un crimen o un delito. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros en la parte legal queremos diferenciar es, en primer lugar, cuáles son aquellas enfermedades mentales psicóticas que son inimputables, ¿no? De acuerdo al artículo 20. Y por lo tanto, en lo presente, no van a la cárcel, van a un tratamiento. De los que sí son imputables, de las diferentes enfermedades mentales, ¿no? O trastorno de personalidad, que sí los tienen, sí es responsable de lo que hacen en la cárcel, ¿no? Doctor, ¿y los que son inducidos por sustancia? O sea, la psicosis. Las psicosis inducidas por sustancias que pueden darse están en una situación intermedia. Gracias por la pregunta, porque, por ejemplo, muchos, si una persona atropella a alguien, ¿no? en un accidente y se comprueba que
había consumido alcohol más de 0.5, ¿no? Eso lo vuelve un delito. O sea, el consumir una sustancia lo vuelve un delito, ¿no? Entonces, el consumo de ciertas sustancias no es un atenuante, sino más bien puede significar un agravante. Generalmente las personas que van a asaltar un banco o asaltan a otras personas antes del asalto inhalan cocaína o fuman pasta, porque eso los vuelve, los despierta más, los vuelve más paranoicos, más agresivos, ¿no? Entonces, el consumo de drogas antes de cometer un delito puede significar ser más bien un agravante. Pero en un alcohólico crónico. Ya. El alcohólico, cuando ya estamos hablando de una enfermedad crónica, ¿no? En esos casos sí pudiera hablarse de una enfermedad que la persona tiene y pudiera eventualmente estar, si un alcohólico crónico comete un delito, estar dentro de esta área de la psicosis. Lo que pasa es que este delito solamente sería considerado como un delito si el alcohólico crónico comete el delito en un estado que es consecuencia de su enfermedad. ¿Cuál es la consecuencia de la enfermedad de un alcohólico crónico? ¿Cómo se llama? No, sí, pero hace lo que se llama un delirio. Delirio tremens. Un delirio tremens. Entonces, suponte que en medio de un delirio tremens el tipo coge un cuchillo, ¿no? Y lo tratan de sujetar y hiere a alguien. En ese momento estaba bajo el efecto del delirio tremens. Porque si no está bajo esa condición, el alcohólico crónico que comete un delito, al ser un alcohólico crónico, no lo vuelve inimputable. No lo vuelve inimputable. O sea, un adicto crónico al alcohol, a la pasta, a la marihuana, no es inimputable. Solamente si en el momento en el que cometió ese tipo de delito estaba bajo ya un estado mental alterado, ¿no? Solamente en ese momento. Pero generalmente los adictos crónicos no son inimputables, no lo son. Sea cual sea, no solamente el alcoholismo, el consumo de cocaína, pasta, no están dentro de la relación de imputabilidad, ¿no? Están también dentro del crimen, ¿no? Por eso decíamos que las personas que están por adicción sí están en una situación en la que habría que verse la condición en la que han cometido ese delito. ¿Está bien? Sí. ¿Laura? Doctor, lo que pasa es que la doctora no va a poder venir y me dijo que usted califique lo que viene a ser la pesa. Ya, de acuerdo, lo haremos entonces brevemente. ¿Cuánto tiempo tenemos? 50 minutos. Podemos hacerlo rápidamente. Tendríamos que empezar ya. Pero en fin, eso es lo más importante que podemos realizar. Muy bien, lo que tenemos acá. Doctor, una consulta. Por ejemplo, había un caso nuevo, bueno, último, en Huánuco, por ejemplo, había un accidente de tránsito donde un fiscal supuestamente dijo que tuvo una crisis de epilepsia
entonces chocó y murió una profesora. Y en ese momento creo que le hicieron el dosaje etílico y salió negativo. Entonces ahí, ¿él sería culpable o no? Por ese que dijo que es epilepsia. En ese caso, para ser tú culpable de algo, tienes que ser consciente de lo que estás realizando, ¿no? Yo puedo ser un alcohólico crónico, pero me doy cuenta de que de repente quiero violar a una sobrina y soy consciente de eso, ¿no? En el caso de que se hubiera dado la epilepsia, eso hace que él pierda en ese momento la capacidad de poder juzgar la realidad, ¿no? Y si eso se hubiera dado de esa manera, que realmente entra en una compulsión y atropella a alguien, ahí sería inimputable, porque es una enfermedad mental la que ha alterado su capacidad, ¿no? O sea, a mí me juzgan si yo soy consciente de lo que estoy haciendo y me doy cuenta de las consecuencias de mis actos. Pero si por alguna razón no soy consciente, ¿no?,